Tranza banda del Yugi, aquí su buen amigo el Fenrir. Y bueno, el día de hoy me encuentro solo porque pues resulta que como ya se le venía haciendo costumbre a Konami en últimas fechas, pues de la nada nos tira banlist. Así que por desgracia el día de hoy no me va a acompañar el buen señor Noah. ¿Qué onda? No estoy aquí físicamente, pero por la magia de la edición aquí estoy. Pero pues yo creo que lo amerita, ¿no? Porque pues este video es más como de emergencia porque a todos nos agarró desprevenidos. De hecho, acabo de desayunar. Así que pues casi se me sale el café al ver lo que Konami nos ha traído para esta nueva temporada. Hay muchas cosas que eran esperables, muchas cosas que se cumplieron y muchas cosas que me sacan de onda. La verdad es que esta banlist está muy interesante, así que pues vamos a empezar con este pequeño análisis. Empezamos con las prohibidas y oh Dios mío, aquí está la primera sorpresa. Bueno, sé que la carta que se ve en la portada pues todo el mundo la pedía, era muy esperable. La verdad es que con la venida del siguiente terror que va a ser Kyultun, pues muchísima gente, incluido aquí su servidor, pues sí vimos que esta carta se podía convertir en un grave problema. Y por Dios, gracias Konami por escuchar a tus jugadores en una de las únicas ocasiones que se te ocurre escucharlos. Gracias por prohibir a este Naturia, a este pequeñín que sabíamos que iba a arruinarle las partidas a muchísima gente y que hacía, bueno, más bien aportaba a que el Kyultun se volviera un deck muy castroso, por decirlo de alguna manera. Algo muy difícil contra lo que jugar. Contra esa clase de decks, pues lo único que tenemos pues, son magias y trampas. Y el hecho de que existiera esta carta que frena por completo esas posibles salidas para evitar que el Kyultun, se volviese un deck muy fuerte, pues ya no lo vamos a tener que sufrir gracias a Konami. Se agradece, mucha gente lo pedía y pues ya está prohibido. Naturia Rose Whip, prohibido. La carta que sí me sorprende que prohibieron es al K9 Noroi. Había muchísima gente que decía que se iba a ir la Reaper prohibida, que por el puente y que no sé qué. Yo nunca estuve de acuerdo con esas opiniones, la verdad lo digo aquí. Nunca estuve de acuerdo con esas opiniones porque era un puente difícil, al menos para mí, era un puente difícil de alcanzar. Porque, vamos, ¿cuántos decks realmente, aparte del K9, juegan niveles 5? Al menos que se sepa, la verdad yo al menos no sé de alguno que jugase un puente K9 así como si nada, que no fuera el Cristal. Entonces, no fue la Reaper la que se fue. Tampoco tocaron, les estoy haciendo un pequeño spoiler, tampoco tocaron a la Izuna, que era otro de los posibles targets que se estaban barajando. Konami nos sorprende con la prohibición del K9 Noroi. Así es, Noroi se nos va prohibido y con justa razón, porque K9 Noroi, ya pensándolo un poquito con cabeza fría, era el que te iniciaba muchas de las jugadas K9. Él era la razón para empezar con K9 en los decks que se jugara o en el puro, por ejemplo. Había por ahí también una versión subóptima de K9 con Mitsurugi que se valía muchísimo del Skull Dread, y ahora los K9 ya no tienen la posibilidad de abusar al Saruya Skull Dread. Entonces, combinaciones K9 con otra cosa, la verdad es que ya las vamos a empezar a dejar de ver, porque al menos en mi opinión el Noroi era el que te daba esa jugada inicial que te conducía hasta el Saruya. El Saruya te hacía rascar 4 cartas, buscabas. Ese era más o menos como el puente del Saruya, porque te ayudaba a robar y pues a buscar las piezas para el siguiente engine de tu deck. Ahora sin el Noroi, pues estas combinaciones pues ya no van a ser muy consistentes, ya no se va a poder abusar del Saruya, muy mal, porque pues ya todo el mundo tiene su Saruya. Habrá decks que todavía sigan jugando a Saruya Skull Dread, pero por lo menos el K9 ya no lo va a poder abusar como se abusaba antes. Se deja la Reaper tranquilita, cosa que a mí me agrada. O sea, la Reaper se me hace una muy buena carta, pero no se me hace algo como que digan, ay no, deben prohibirla. No, o sea, solamente es una negación, es una vez por turno, te da una búsqueda
ya no vas a poder buscar a Noroi. De hecho, algo que me sorprende en esta banlist, otro spoiler, es que el caso de los K9 no lo regresaron a 3. Digo, no sé, ahí está un poquito raro. O sea, porque normalmente el caso K9 te buscaría al Noroi para tener jugada para el siguiente turno, por decirlo de alguna manera. Bueno, es relativo, pero no deja de sorprender que el Noroi se haya ido. Luego está el XYZ Chaos de los Gimme Puppet, el Fanatics Machines, algo así. Tenía entendido que los Gimmick Puppet todavía tenían como que la posibilidad de hacer ese FTK muy inconsistente ya con el strings limitado, pero pues había gente que al parecer todavía lo seguía jugando. Entonces, pues sabes que Konami dijo adiós FTKs, no más FTKs por favor, y pues decidió darle en la torre también. A mí la verdad me parece irrelevante. No sé, yo no conozco, o al menos no llegué a ver una versión consistente de Gimmick Puppet, o si existe alguna otra combinación como para que se pueda jugar de manera consistente. La verdad no supe, más allá de los Gimmick Puppet. Entonces, pues para mí es un movimiento irrelevante. Konami tendrá sus razones del por qué lo habrá prohibido, pero no sé. Totalmente irrelevante, la verdad, totalmente irrelevante. Y agregando las que se fueron con San Pedro, ya que se fueron prohibidas. La verdad es que no esperaba ninguna de estas prohibida, esperaba cualquier otra carta menos estas. Según tengo entendido, el XYZ se fue debido a que había un FTK con los Gimmick Puppets y que no podía vivir junto con Metamorfosis, algo así entendí. La verdad es que a mí me lo platicaron muy por encimita, no estoy seguro. La Noroi no me la esperaba para nada, y bien es muy fuerte, te invoca un mono del deck y aparte te puede ver la mano. La verdad es que más de una persona pensó que Reaper se iba a ir, lo que nos deja libre para jugar Vanquish Soul Canine, ya que ellos no dependían del Noroi para jugar. Y qué bueno que se fue la plantita, porque ya con la Skill Tune esta planta no era sana para el juego. Ese es por el lado de las prohibidas. Movimiento esperable, el de la Naturia Rose Whip. Totalmente sorprendente el Noroi, porque todo el mundo pensaba que pues, no lo iban a tocar, pero lo tocaron y lo tocaron muy duro. Adiós a las combinaciones K9 con X cosa. Lamentable, pero bueno, vean el lado positivo, van a poder seguir utilizando la Izuna como una hand trap, no lo sé. Ahora, en las limitadas tenemos muy buenas limitadas, tenemos movimientos muy interesantes. Hay uno que particularmente a mí me duele, pero pues era esperable, ¿no? O sea, era algo que se decía, pero bueno, empecemos. Copsy Yomi, el Starbucks principal, el rojito, el que siempre te iniciaba jugadas cuando lo jugabas puro, o el que buscas luego cuando utilizas una combinación con Yomi. Se nos fue limitado. Era uno de los movimientos esperables, la verdad, era completamente esperable. Era una de las cartas de las que más se hablaba. Hay otra de las que más se hablaba, pero aquí más adelante ya lo están viendo en la imagen. Es más, vamos a hablar de una vez de él. Copsy Yomi Way, el verdadero puente, a mi parecer, entre Yomi y X decks que se les ocurra. Como ya vieron en las prohibidas, mucho se hablaba de que la Drone se debía ir prohibida, que la Camelia, que el puente Yomi, que no sé qué. Yo jugué Yomi y, al menos en mi opinión, el verdadero puente no estaba en el Drones, porque a veces lo robabas. Obviamente sí, ahorita existe Camelia, sí, ya lo sé. Pero el verdadero puente es esta carta, el Copsy Yomi Way. Porque si tú prohíbes drones, van a haber muchos decks. De hecho, por ahí tengo una construcción que gracias a esta banlist voy a poder mostrarles. Así que esperen ese deck. Hay muchos decks que tienen la capacidad de hacer puentes sin necesidad de la Camelia. Sí, la Camelia es la forma más consistente, pero todavía existen muchos puentes. Si tú tienes una forma de jugar niveles 1 de manera consistente, tienes al Incuribo, tienes a tu monito nivel 1 y ya tienes a Copsy Yomi Way. Entonces, Copsy Yomi Way sí siento que se debió haber ido prohibido. De hecho, me parece un poco gracioso que lo hayan limitado, o sea, al menos yo en mi comunidad. Y bueno, en general, no llegué a ver a alguien que jugara 2 o más Copsy Yomi Way. De hecho, era rarísimo. El hecho de jugarlo a 2 siquiera era muy raro, solo ocupabas uno.
A veces colaba, a veces no colaba, a veces se tragaba las Ashes, a veces se tragaba las Ghostbell. Mira, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que el Cops y Yomi Way es el verdadero problema. Ese es el verdadero puente, pero por alguna razón que no entiendo, Konami decidió dejarlo vivo. Yo sé que ahorita con el auge del Q-Tune, el Yomi pues va a sufrirle bastante porque ya tienen a Cops y Yomi a uno. Ya va a ser un poco más inconsistente el deck. Ya saben lo que dicen de que tienen que cambiar y que no sé qué. Bueno, sí, pero resulta gracioso que lo hayan dejado limitado, al menos en mi opinión. Sí, lo tocaron, pero lo dejaron a uno. Es un poco gracioso. Si te pones a pensarlo, es gracioso. Pero pues está el golpe. Konami sabía que el Yomi ya se estaba jugando demasiado y era tiempo de cambiar las cosas. De hecho, más adelante vamos a ver otros golpes muy interesantes que la verdad se agradecen bastante. En segundo lugar tenemos a la Fairy Tail Snow. Por fin sale de las prohibidas después de mucho tiempo, después de estar en OCG como casi 2 años ya libre. Pero seamos honestos, este movimiento no lo hacen porque consideren que la Snow ya se pueda combatir contra ella. Sí, hay muchos decks que la van a abusar, pero hay un deck en específico que la necesita y es el propio Fairy Tail. Ya hay un deck. Ahora ya se va a poder jugar esa combinación, ese deck Spellcasters que se está viendo en OCG, lo cual me alegra bastante. No pienso jugarlo, solamente se me hace muy interesante. Pero para los que querían probar este deck, pues aquí tienen su regalito. Siento yo que las cartas Fairy Tail, las nuevas, las que salieron en Blazing Dominion, van a empezar a repuntar de dinerito. Así que si no van a jugar este deck y lo tienen, pues aprovechen ganancia. O si tienes estas cartas y quieres jugar este deck, probar este deck Spellcasters, se me hace muy divertido. Pruébenlo, no se van a arrepentir. La siguiente limitada es White Rabbit Malice P White Rabbit. Un golpe esperable, la verdad. Había mucha gente que decía que la Romson se debía ir prohibida. Bueno, realmente me parece un poco, no sé, irrelevante este movimiento. Sí, la White Rabbit era una de las que quedaba vivas, por decirlo de alguna manera. Si a 12, si semi-limitada se considera viva. Uno de los iniciadores, curita, por decirlo así, porque es la opción ahora que Dormouse está a 1, me parece. El Mali se va a seguir jugando, desafortunadamente, porque hay muchas otras cosas que no lo tocaron. Allure of Darkness sigue a 3. El sarcófago creo que sí, creo que está a 1 o a 2, la verdad no lo sé. Ya pondré aquí una notita en caso de que me haya equivocado. El campus sigue a 2. La Jare sigue a 3. Entonces hagan de cuenta que solo les quitaron una carta para que jueguen menos cartas en el deck. Entonces seguramente lo vamos a seguir viendo. Ya no tendrá la misma consistencia que tenía antes, pero se va a seguir viendo. Habrá todavía temerarios que sigan jugando este deck y probablemente, si son buenos pilotos, van a seguir teniendo resultados importantes. Decepcionado un poco del Malice. La verdad ese deck no me gusta para nada. No me gusta que sea tan versátil, pero pues es versátil. El golpe no siento que les vaya a hacer gran cosa. Adelante Konami. Siguiente limitada, la cual es para mí una gran sorpresa porque nadie mencionó esto. De hecho había muchísima gente que decía que debía estar a 3 en lugar de 2. La Branded Fusion. Branded Fusion se nos vuelve a ir limitada. No sé qué habrá pasado por la mente de Konami al decir Branded Fusion está demasiado fuerte, cuando muchísimos jugadores estaban diciendo que la Branded Fusion podía irse a 3. A mí el Branded no me gusta, es un deck demasiado resiliente, y ahorita con el Albas, con el caído del dragón blanco, se me hace todavía más molesto el deck. Entonces yo creo que hubiese enfocado el golpe en otras cartas, no precisamente en el caído del blanco, porque pues ya sabemos, ¿no? Es la carta que les dio el juego, las revivió y todo. Y de hecho me sorprende un poco que hayan limitado a la Branded Fusion, porque algo en lo que sí estoy de acuerdo con muchos jugadores es que la Branded Fusion ya no es lo que era antes. O sea, ya ahorita buscas otras jugadas. Creo que les redujeron nada más. Con este golpe nada más les redujeron el deck. Hay muchísima gente que está diciendo que la Branded Fusion ya ni siquiera es necesaria, cosa que me sorprende bastante, porque
pues también es la que se come siempre las Ashes. O sea, normalmente es a la que le vas a tirar la Ash. A menos de que el otro no haya abierto Branded Fusion y haya abierto con el blanco, pues obviamente se lo vas a tirar al blanco. Pero bueno, el punto es que Branded Fusion ya no estaba haciendo lo suficientemente fuerte como para decir, hay que tocar esta carta, está muy peligrosa. Pero no sé, Konami decidió que sí es un gran riesgo, a pesar de que hay cartas en el Branded que son más peligrosas. Decidió irse por lo viejito, por decirlo de alguna manera, y pues nos quitó la Branded Fusion. No sé, a mí me parece irrelevante. Como les digo, yo considero que ese deck tiene otras jugadas que son mucho más peligrosas, pero adelante, no pasa nada. Metamorfosis a 1. Se nos viene una de las salidas de las prohibidas más interesantes en mi opinión. De hecho, la que sigue también, Premature Burial, pero ya hablaremos de eso. Metamorfosis. Desde que la liberaron en OCG empezaron a salir muchas jugadas de ensueño en las que Mitsurugi se aprovechaba de eso para bajarte a un Red Eyes Dark Dragon y no sé cuántas cosas. Pues parece ser que esas jugadas de ensueño también las vamos a poder hacer aquí en TCG, lo cual pues me parece muy bien. Y lo que es mejor, la Metamorfosis es una carta de magia normalita, entonces se va a poder jugar con la triple Tactics Trust. Entonces va a ser muy interesante ver esas jugadas de ensueño. Me alegra porque pues, es una carta que ya hoy en día no es algo tan decisivo en un deck. Se convierte en una carta tech, como dicen algunos jugadores. Y va a ser muy interesante ver qué decks y qué jugadores van a aprovechar esta carta para hacer esas jugadas que vemos en OCG. De hecho, si encuentro la imagen, aquí se las voy a dejar de una jugada con la Metamorfosis, GMX y Mitsurugi para bajar al Dark Dragon con esta carta. Entonces, si la encuentro la dejaré aquí, si no, lo siento mucho, ahí busquen ustedes. Premature Burial, Entierro Prematuro, otra de las cartas prohibidas más icónicas de la banlist, también sale. Desde que yo comencé a jugar, esta carta estuvo prohibida. A mí no me tocó las primeras épocas del juego donde hacían combos infinitos, donde se regresaban a Premature Burial con el Giant Truner y hacer un loop infinito para hacer daño, para hacer muchas cosas. A mí no me tocó esa época, la verdad. Yo cuando llegué al juego esta cosa ya estaba prohibida. Pero me llama la atención que la hayan desbaneado. Esto habla bien en el sentido de que ya podemos decir que el juego está en un punto en el que esta carta y por ejemplo la anterior Metamorfosis ya están en un punto en el que sí es interesante que estén libres, pero ya sabemos que hay cosas mucho peores. Entonces ya no van a causar como que el mismo daño que causaron. Va a ser muy interesante. Hasta ahorita yo no he visto como que un combo acá decisivo como para decir que el entierro prematuro no debería estar libre. La verdad no lo he visto. He visto más de Metamorfosis. Entonces va a ser interesante tenerla ya libre. No sé si haya quien la juegue. A mí se me ocurre jugarla, no sé, por ejemplo en Vicanco, de alguna manera locochona. Digo, es una carta de equipo a final de cuentas, entonces puede funcionar. Si no, mira, ahí está. Si alguien tiene alguna jugada interesante, me gustaría que me la dejara aquí en los comentarios, porque yo la verdad es que no veo algo tan peligroso esta carta. Y ya aquí se viene la carnita, lo chido de la sección de limitadas. Encanto Radiant Typhoon. Y con esto Konami toca al deck que estaba jugando. Chale. Ok, banda. La gente decía, cosa que yo no estaba de acuerdo con eso, la gente decía que la Radiant Typhoon Vision se debía ir limitada, que porque es un engine que va en muchos decks, se está abusando mucho y que no sé qué. Pero mucha de esa gente no vio el elefante en la habitación. Había poquita gente que se dio cuenta de un verdadero problema. Nada más que no lo dijeron abiertamente, no sé por qué. Yo lo entendí después de mucho pensarle. Hubo por ahí 2 personas que dijeron que el encanto de la Radiant Typhoon, puede haber más, no lo sé. El encanto de la Radiant Typhoon se podía ir semilimitado o se podía ir tocado, cosa que realmente pasó. De hecho, al menos a mí me sorprendió. No la semilimitaron, la limitaron así al toque. ¿Esto por qué?
Entre la visión, entre la visión y el encanto, yo concuerdo en que el encanto es un poco más arriesgado, es más peligroso. ¿Por qué? No sé si han visto algunos decks. De hecho, había un deck que me llamaba la atención que nunca llegué a jugar porque no conseguí algunas piezas que me faltaron. El Yomi Radiant Typhoon con Tribrigada. Jugaba 3 encantos, 3 visiones y la trampa y 2 tifones. ¿Para qué? Para plantar la negación la negación doble que te da el Radiant Typhoon. Solo para eso la jugaban, solo para eso. Después llegaron otros decks. Me tocó jugar incluso contra un Dracotail que jugaba este engine de Radiant Typhoon única y exclusivamente para comerse Handtraps. Solamente para eso la jugaban. Que sí, te dejan 2 negaciones. Mira, eso es discutible. Pero ¿cuál es el punto? Que Konami decidió irse por esa vertiente del Radiant Typhoon que se podía jugar con otros decks gracias al encanto. Porque el encanto te busca al Eldam y el Eldam te busca al Swain. Y ahí ya tienes combo. Ya tienes combo Radiant Typhoon. Tienes tus 2 negaciones. O cuando menos ya te quitaste las hand traps que te pudieron haber parado tu combo principal. Llámese Fiensmith, llámese Dracotail, llámese incluso, no sé, locura, Branded. Qué sé yo. Konami decidió mejor quitar esa parte y hasta cierto punto me siento alegre. No porque la Vision siga a 3 y se pueda seguir jugando como un engine de robo, no, sino porque yo creo que entre robar 2 y dejarte 2 negaciones casi de forma gratuita, nada más con una carta que es el encanto, a mí se me hace peor lo segundo, dejarte las 2 negaciones al costo de nada prácticamente. Eso se me hace mucho más roto que robar 2, porque puedes robar las cartas que ocupas, como no puedes robar nada que te sirva. Y ese es el elemento que la gente no quiso ver, mucha gente no quiso ver. Ahí disculpen a los perritos, estamos grabando esto sin cortes prácticamente, entonces si hay un ruido de fondo, me disculpo de antemano. Ok, entonces para concluir, Radiant Typhoon, Chant, se nos va limitada, a mí me duele. Sé que en el caso del Radiant Typhoon no es como que muy importante porque pues todavía tengo la Vision SA3, los propios monstruos te dan los pluses necesarios para llegar a eso. El problema es que pues el encanto era una de las cartas que te permitía jugar en la draw phase con mayor facilidad, entonces pues sí me duele un poquito por ahí. Entonces no sé, estoy pensando qué hacer con el Radiant Typhoon. Puede que le pegue, puede que no. Para mí sí es un golpe a su consistencia. Entonces, pues sí, desafortunadamente sí voy a calarle. A ver qué tal jala. Si no, pues me veré forzado a cambiar de deck. No porque me considere un jugador malo, sino porque pues que le peguen a la consistencia de tu deck no está chido. Pero pues entiendo el movimiento, entiendo por qué lo hicieron. Pero alegrémonos un poco porque el Dracotail se nos va. Ahora sí se nos va, ahora sí se va. ¿Por qué? Ahora sí le tocó la guillotina y la verdad me da gusto. Dracotail Raju, había muchísima gente que decía que no iban a tocar la Raju y que su consistencia y que no sé qué, pero después de que el peligro recaía, o más bien la jugada principal recaía en Raju. Y lo malo de la Raju es que es una Branded Fusion y ya vimos que la Branded Fusion se fue a 1, entonces ¿por qué los Dracotail van a tener 3 Branded Fusion en su deck? Entonces Raju merecidísima su posición aquí en las limitadas. Me da un poco de pena por los jugadores Dracotail, porque el Dracotail era una buena opción si no ibas a poder jugar Kultun, pero ya llevaba mucho tiempo en el meta, entonces ya le tocaba, sinceramente ya le tocaba. Pero, ay, disculpen la moto. Pero si en algo le podemos agradecer a Konami es que por lo menos al Kultun no lo dejó tan fuerte. Ya le quitaron a Naturia Rose Whip, una de las peores Floodgates que pudo haber jugado. Y también le quitaron algo de consistencia con la Synchro Overtake. Esto es especialmente doloroso para muchos jugadores que jugaban Synchron.
De hecho, el propio Noah juega sincrones, pero él me dijo que ya la Synchro Overtake como que ya no es tan necesario ahorita, y cuando llegue el nuevo soporte Synchron va a ser todavía irrelevante. Pero para la gente que no juega tanto Synchron, pues era una muy buena carta. Pero seamos honestos, el Qulton la estaba abusando bien machín, la verdad. El hecho de que tengan tantos iniciadores así de forma tan consistente, sí resulta algo injusto. Entonces Synchro Overtake era una carta que les permitía esa jugada explosiva de turno 1 sin necesidad de gastarse el normal. Y no me ha tocado ahorita jugar porque no fui al Nacio. No me ha tocado jugar contra el Qulton, pero antes del soporte nuevo que acaban de sacarle en Blazing Dominion, sí se me hacía una salvajada lo que hacían con la Synchro Overtake sin necesidad de gastarse la normal. Se me hacía demasiado injusto, y sabíamos que esta carta iba a explotar bien feo en cuanto llegara el nuevo soporte de Qulton. Entonces le tocaron un poco la consistencia. Sé que no va a bajar de los tops, no va a bajar de potencia del deck, pero mínimo les tocaron un poquito la consistencia. Ahorita ya le van a batallar un poquito más. O sea, sé que tienen muchas cartas. Sé que tienen la magia rápida, que es una hermosura de carta. El hecho de poder buscar y luego hacer sincro está muy bien, y encima es magia rápida. Pero no necesitaban tanta consistencia como para tener la Synchro Overtake también. Entonces se agradece el golpe. Sé que puede que haya locos que vayan a jugarla junto con la Trust para jugar de segundo y mancharse como se manchaban antes de. Pero bueno, es un toque, era necesario. El Qulton estaba demostrando que iba a ser el deck más fuerte de la temporada. Todavía lo va a hacer, estamos seguros de eso, pero ya no de una manera tan consistente como lo era, ¿no? En las limitadas, para ponerle el último clavo a la tumba al Dracotail puro, la Raju se fue a 1 debido a que esta carta era un iniciador bastante bueno. Nada más con tener cualquier monstruo en mano ya sacabas el nombre de Dracotail que te ocuparas de tu deck. La mayor parte del tiempo, cuando no abrías con Dracotail y abrías con Raju, era mandar a Lucias para recuperarlo a la mano. La Branded Fusion a 1 es un golpe para el Dracotail, debido a que el propio Branded ya ni siquiera necesita esta carta, y en más de una ocasión le estorba debido a que ahora bajan sincros. Ahora pasando por parte de los Yumis, el Synchro que se fuera 1, la verdad es que no había mucho problema con ello, debido a que ya en las versiones de Yumi Phoenix la estaban jugando a 1. El Yumi de main deck pues va a reducir la consistencia de andar abriendo con él, así reduciendo la posibilidad de que tengan la Quick Play en mano, ya que esa es una carta bastante fuerte para el deck Yumi. En especial con el Marshmallow, que no lo tocaron y que la pueden andar reciclando con ella, pero si nunca llega a su mano, nunca la van a poder reciclar. Coneja Malice a 1, qué bueno, me cagan las Malice y ojalá nunca las vuelva a ver en el juego. Radiant Typhoon Chant, la verdad es que se me hace un golpe legal para los Radiant Typhoon. Si bien no eran el mejor deck del formato, pues la verdad sí eran un muy buen deck, y ya reducirles la consistencia es un golpe que tienen un poco merecido. Synchro Overtake yéndose a 1 es un golpe preventivo para las Qulton, y la verdad se me hace bien. A mí me afectaría si la siguiera jugando, pero la verdad es que la había sacado de mi deck debido a que ya sacaba un nuevo soporte para mi deck Synchron. Con la Quick Play la verdad es que ya no ocupaba tanto la Synchro Overtake, y esto me liberaba un espacio del extra deck para otras cartas. Fairy Tail Snow ya lo teníamos previsto por el soporte Fairy Tail, y qué bueno que volvió, porque así reemplazo la Branded Fusion de mi deck grande. Por último, Metamorphosis y Premature Burial son cartas buenísimas de antaño. Con Metamorphosis ya podemos volver a jugar a Neo Bubbleman, y Premature Burial volviendo después de tantos años estando prohibida. ¿Por qué no salía esta y Monster Bond sí? Por el simple hecho de que esta es buscable por más de una carta mágica, efecto de mono y algún que otro arquetipo como los Noble Knight. Pero miren, ya está de vuelta, como jugar 2 Monster Reborn. Y pasamos a la última sección, porque no hubo liberadas en esta temporada. O sea, sí hubo, pero no a 3, por decirlo de alguna manera. A 2 se nos va la Lucias y se nos va el Artaglion. Algo que me disgustó aquí es que el Artaglion se haya quedado a 2, porque aún se va a poder jugar. Sí, le quitaron a la Raju, y van a tener que depender más de sus trampas para poder recuperarla del cementerio. Pero el chiste es que el Artaglion era uno de los problemas principales también del deck, porque eso de estarte recuperando
estarte recuperando del cementerio hand traps o piezas para extenderte, para seguir el combo, sí era un poco cerdo, al menos en mi opinión. Más que como interrupción, el Artaglion se usaba más para extenderse. Ahora estando a 2 van a poder seguir interrumpiendo y van a poder seguir abusando del hecho de recuperar cosas del cementerio que manden por fusión. Ay, disculpen el carro y el camión. Artaglion a 2, pero con la Rajo a 1 se me hace un movimiento legal, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿le van a batallar más para bajar a las fusiones? Sí, pero todavía van a tener esa posibilidad de poder abusar al Artaglion como una interrupción, más que como un extender, porque era lo que esperábamos muchos, que dejaran a Artaglion a 1 para que ya nada más se la pensaran para saber qué recuperar. Pero la ventaja es que ahora el Dracotail pues ya se quedó muy tocado, y más ahora también con la Luquias a 2. Ahora sí ya tienen problemas de consistencia muy grandes. Rajo a 1, Keto a 1, Luquias a 2. Ahora sí le van a batallar. El Mululu por fortuna también se quedó limitado. Ahora sí le van a batallar, entonces no sé, a lo mejor se va a jugar como un motorcito aparte, porque la Faimena pues sigue a 3, esa carta se puede seguir jugando como una especie de hand trap. Un amigo incluso llegó a jugar un pequeño motorcito Dracotail nada más con la Luquias, la Faimena y la Rajo, precisamente para abusar al Artaglion como una interrupción más que como una recuperación. Faimena pues sigue a 3, pero ya le van a batallar ahora sí, porque Luquias era la que la buscaba, Ketu también era la que la buscaba. Entonces de tener 6 buscadores ya nada más tienen 3, entonces ahora sí ya le van a batallar bastante. En cuanto a combinaciones, pues yo creo que sí habrá uno que otro loco que van a intentar jugarla todavía con Branded, pero pues ya ahorita Branded ya funciona mejor sin Dracotail, entonces yo creo que ya ahora sí vamos a empezar a dejar de ver Dracotails en las mesas. Lo siento mucho por la gente que jugaba Dracotail, pero hermano, así es lo que va a pasarle a los decks que están hasta arriba. Entonces, Noah también jugaba Dracotail, pero ya no lo veía tan metido en Dracotail, ya estaba más metido en el Synchron, porque pues dice que le gusta más, tiene muchas más jugadas. Y también con los Hero y el soporte que recibieron, pues esos dos decks le encantan. Entonces el Dracotail ya lo empezó a dejar como que de lado. Ya con esto seguramente lo va a dejar de lado por completo. Entonces pues así es esto. O sea, Dracotail, K9, Yomit, pues todo se fue tocado. Le van a dar la bienvenida al nuevo formato, Qultun, Elfnote, no sé qué otros decks más. Con lo que se viene en Blazing Dominion, y creo que también vamos a empezar a ver un poquito a los Red Archfiend. Sería divertido de verlos. No sé qué tan bueno sea su soporte, dicen que está muy bueno, no sé, pero ya veremos. En las semilimitadas, para empezar, el Altarion a 2 no hace nada. Ya los Dracotail Branded ya lo estaban jugando a 2, y en las versiones puras eran la única que lo jugaba a 3, y ya casi nadie jugaba la versión pura. Ya lo que viene siendo el Dracotail Luquias, ese sí es un golpe a la consistencia, debido a 2 factores: que tienen un nombre menos para las fusiones y andar seteando cartas, y el hecho de tener un iniciador menos. La banlist me gustó. Para concluir, la banlist me gustó. Se me hizo una banlist correcta en cierta medida. Hay muchos golpes que dices, oye, aquí faltó algo, aquí falta... De hecho, hay un golpe interesante, de hecho hay algo que falta, que nos sigue llamando muchísimo la atención, al menos a mí me llama mucho la atención. Y es el tema del Mitsurugi. No tocaron nada Mitsurugi, No tocaron nada Mitsurugi, no tocaron nada Sky Striker. Yo les dije que la Drons no es tan rota, el Cops y Yomiwei es el problema. La Camelia también. Ya vimos que Konami sí está metiéndose más en el papel, está tratando como que de escuchar más a sus jugadores. Digan lo que digan, eso es lo que está mostrando con esta banlist. Porque no tocaron nada de lo de los decks legendarios. Mitsurugi, no tocaron nada Mitsurugi. Nada. Todo el mundo estamos de acuerdo en que deben tocar a la Prayers, ¿no? Pero no tocó nada. Porque se dieron cuenta de que gracias a ese producto empezaron a jalar a más gente.
gente que ya no quería jugar competitivo porque las cartas eran muy caras y que no sé qué, les dieron dos decks buenos, X-Saber no tanto, les dieron 2 decks buenos, salió un deck muy interesante, muy divertido, el Sky Striker Mitsurugi. A mí se me hace una combinación muy rara, pero hay gente que dice que sí funciona. Entonces, gracias a este producto, mucha gente empezó a incursionar en el competitivo con buenos resultados. Yo sé que en torneos grandes la cosa es muy diferente, pero por lo menos en los locals, en los OTS, se estuvo viendo mucho Sky Striker, mucho Mitsurugi, mucho Sky Striker Mitsurugi. ¿Y cómo les vas a dar un golpe a esa gente que apenas está incursionando en el competitivo? Sería injusto, al menos en mi opinión, sería injusto para esa gente que apenas está introduciendo en el mundo. Yo sé que para Konami sería mucho mejor que gastaran, que entraran con decks más chidos, Elf Note, el Q2, vamos a venderles cajitas para que saquen Fidraulis. Pues sí, pero si es alguien que tiene poquito presupuesto, ese producto fue un buen parteaguas. Entonces, vuelvo a lo mismo, no tocaron nada a Mitsurugi, pero se me hace una buena jugada para esta banda del Yugi que apenas está incursionando en el competitivo. Es un muy buen producto y hubiese sido injusto. Aunque le hubiesen puesto a Prayers a 2, no se hubiese sido un movimiento razonable, porque la Prayers es una carta que está rotísima. Pero entiendo que Konami no lo haya querido hacer por estos jugadores. Y la verdad, eso sí se lo agradezco a Konami. Me pareció un buen gesto de su parte. Sé que a lo mejor para la próxima banlist ya la historia va a ser muy diferente, pero probablemente esa gente que está apenas incursionando en el competitivo ya tendrá otras metas un poco más altas, por decirlo así. Y a lo mejor ya ahora sí van a poder desprenderse con mayor facilidad de este deck. Pero ahorita por lo pronto me alegra que no le hayan hecho esa salvajada a los nuevos jugadores que gracias a este producto entraron al competitivo. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte para esta banlist. Nos vemos y agradezco a Fenrir por invitarme una vez más a este video. Chao. Ahí disculpen si se me fue mucho en divagar en varias cosas. Es un análisis muy rápido y quizás un poco superficial, porque pues como saben, pues yo no soy un jugador profesional. Estoy aquí en el juego porque me gusta el juego y pues mis comentarios se basan en lo que he visto, en opiniones que he escuchado entre mis amigos, videos que he visto y pues lo que yo he vivido, por lo menos en plataformas en línea, inclusive en Master Duel. Yo no sé por qué ahí dejaron vivo a esa rosecita, pero bueno, X, ¿no? Eso es todo por el video de ahora. Gracias a esta banlist ya les tengo un siguiente decklist preparado, les va a gustar. Me estaba esperando a que saliera la banlist porque temía que hubiese subido primero el decklist, hubiera salido banlist y me hubiera destruido este deck. Pero ahora lo voy a poder mostrar, me llena de orgullo y me siento muy alegre. Así que esperen ese decklist muy pronto. Y pues sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Y banda, disfruten este juego que está muy chido. Nos vemos en el próximo video.